tema es: ten paciencia. Ten paciencia. Lo que quiera que tú estés atravesando hoy, te digo, ten paciencia. Ten paciencia en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo, paz, ahí está, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Perdón, no hay ley que condene estas cosas. Entonces ya hemos venido haciendo una serie sobre el fruto del Espíritu. Si te has perdido alguna enseñanza, están todas ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, ahí las pueden ver. Pero hoy vamos a la cuarta característica del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Digan conmigo, paciencia. Paciencia. Tú vas a tener que tener paciencia. El cristiano que no tiene paciencia no hereda las promesas de Dios. El cristiano que no tiene paciencia pierde el matrimonio, pierde la familia y pierde el ministerio. Como pastores tenemos que tener tanta paciencia porque lidiamos con un tipo de situaciones. Ahora mismo en este proceso de plantar esta iglesia, tengo que tener paciencia. Porque ya yo veo en mi espíritu a dónde yo quiero llegar. Muchas veces Dios te muestra la tierra prometida, pero no te da la tierra prometida inmediatamente. Él escoge un camino, Él escoge un proceso para llevarte allí. Y a través de ese proceso tú tienes que tener paciencia. Vamos a entender qué es la paciencia. La paciencia viene de la palabra griega macrotumía. Macrotumía. Y esta palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y también se conoce como longanimidad. Esta es la cualidad de autocontrol frente a la provocación. La persona que tiene paciencia no explota cuando alguien le hace daño, cuando alguien le dice algo que le molesta. No toma represalia, no se apresura a castigar, a hablar con prontitud. La paciencia es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia. La misericordia es paciente. Tú no puedes tener misericordia si no eres una persona paciente. Y es usado por Dios. La paciencia también es la cualidad que hace que no te rindas ante los problemas, que no te rindas ante las pruebas. La paciencia es lo opuesto de desánimo. El que tiene paciencia no se desanima fácilmente y se asocia con la esperanza. Entonces, la paciencia, hermanos, es una característica muy importante en la vida del cristiano. Si tú no tienes paciencia, tú no vas a poder heredar las promesas de Dios para ti. Porque Dios te promete algo, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y muchas veces Dios te pasa por un proceso antes de darte el resultado. Y en ese proceso tú vas a tener que tener paciencia. Muchos cristianos hoy en día no quieren proceso, porque también vienen de iglesias donde hay la doctrina de prosperidad y le dicen que todo con Dios es inmediato. Pero la Biblia no enseña eso. Dios es un Dios de procesos. Y Dios le interesa más tu proceso que tu resultado. Entonces tú necesitas paciencia. Vivimos por gracias a la paciencia de Dios. Tú sabes que Dios tiene paciencia. Si Dios no tuviera paciencia, ya tú y yo nos hubiera quemado. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por eso di conmigo ahí: gracias a Dios por tu paciencia. Gracias a Dios por tener paciencia conmigo. Dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene ¿qué?
paciencia. Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo que se arrepienta. Existimos gracias a la presencia de Dios. Si Dios no tuviera paciencia, todos nos fuéramos para el infierno aún creyendo en Cristo. Analiza eso que te estoy diciendo. Porque que tú ames a Cristo y creas en Él, no quiere decir que tú no cometes fallos. No quiere decir que a veces tú dices cosas que tú no debes decir. Hay veces tú haces cosas que tú no debes hacer. Pero porque Dios tiene paciencia de ti, no te consume. Sin la paciencia de Dios, nadie pudiera entrar al cielo. ¿Cómo tú crees que Dios se siente a ver la maldad del mundo? ¿Cómo tú crees que Dios se siente cuando están matando bebés inocentes todos los días en los Estados Unidos? Hace poco hablé con una hermana que acaba de llegar de Cuba y lo que me dijo me horrorizó. En Cuba le dan la pastilla del aborto a todas las mujeres, a toditas. Y las mujeres abortan, paren al niño. Y ella un día, esta hermana, fue a hacerse un aborto y la tenía en una camilla. Y la misericordia de Dios la alcanzó aquel día. Porque estando en la camilla me cuenta que la mujer de al lado, ella la vio pariendo al niño, abortándolo. Y el niño nació vivo. Y dice que vino un médico con una aguja y se la metió en la cabecita del niño para matarlo. Y ella se paró de allí horrorizada y decidió no abortar a su bebé. ¿Cómo tú crees que Dios se siente cuando Él ve esa maldad? Cuando Él ve la injusticia, el derramamiento de sangre inocente. ¿Cómo tú te crees que Dios se siente cuando muchas veces Él bendice personas, Él usa personas, Él levanta personas y terminan abandonándolo y volviendo al mundo? ¿Cómo tú te crees que Él se siente cuando ve la condición de algunas iglesias? ¿Cómo tú te crees que Él se siente cuando Él ve a algunos pastores robándole el diezmo y la ofrenda a Dios? Controlando, manipulando ovejas y dando mal testimonio de lo que es ser un líder. ¿Cómo tú crees que Él se siente? Seguro que Él tiene ganas de consumirnos. Pero es por su paciencia que Él espera. Es por su paciencia que Él demora su juicio para un tiempo perfecto. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a las personas que se arrepientan. Si no fuera por la paciencia de Cristo, fuéramos destruidos al instante. Y la paciencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Acuérdate que ya Cristo murió y ascendió y está a la diestra del Padre. Pero Él dice, no los he dejado huérfanos. Yo le voy a mandar otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, para que more dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo tiene emociones. Y el Espíritu Santo manifiesta la paciencia de Dios a tu vida. Es por el Espíritu Santo que no somos consumidos. Por eso cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que se vaya la verdadera iglesia de Jesús de la tierra, viene un juicio terrible sobre el mundo, porque ya la paciencia del Espíritu Santo no se puede manifestar. Acuérdate que la persona del Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento se manifiesta a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que tienen una relación con Cristo y están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. Pero una vez que Jesucristo se lleve la verdadera iglesia de la tierra, ya el Espíritu Santo no puede manifestar su gracia. Y va a venir un juicio terrible sobre la tierra. Es el Espíritu Santo el que manifiesta la paciencia de Dios ahora a nosotros. Ahora, hablando de paciencia, toma nota de esto que te voy a decir ahora. Es importante que tú tengas paciencia en 3 áreas. ¿En cuántas? En 3. Número 1, amado mío, amada mía. Tienes que tener paciencia con las personas.
Tú necesitas tener paciencia ante las debilidades y los errores de otra persona. La persona que tiene paciencia tiene autocontrol. No se explota. No es pronto al hablar. No quiere tomar venganza. Déjame decirte que si tú vas a servir a Cristo, tú tienes que tener paciencia. Porque en el ministerio se sufre mucho. Si tú vas a ser un líder en la iglesia, tú vas a tener que tener paciencia, amado mío. Porque hay ovejas que muerden y tienen dientes. En el ministerio te van a traicionar. En el ministerio van a hablar de ti, te van a criticar. En el ministerio van a venir todo tipo de situaciones. Y si tú no eres un hombre o una mujer que tiene paciencia, escúchame bien, tú no puedes ser líder en la iglesia. Como pastora, yo oro por esta característica todos los días. Hay personas que tú vas a invertir tiempo. Hace poco ya me pasó. Personas que me llaman y me piden ministración y me piden oración y yo le doy tiempo. Y cuando tú vienes, cuando menos tú piensas, desaparecen. Ni siquiera te agradecen lo que tú sembraste en ellos. Pero hay que amarlos. Hay que seguir orando por ellos. No se puede guardar rencor. No se puede tener deseo de venganza. Tú tienes que tener paciencia con tu esposo. Tú tienes que tener paciencia con tu esposa. Tú tienes que tener paciencia con tus hijos. Escúchame bien, y esta es difícil. Esta es bien difícil. Porque los muchachos lo pueden sacar a uno de quicio. Los muchachos a veces hacen cosas que le dan ganas de prenderlo en fuego. Y hay veces tienes que repetir la misma cosa 40,000 veces para que te hagan caso. Pero tú tienes que tener paciencia con tus hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú hablas demasiado rápido, los puedes romper. No es lo que tú dices, es cómo tú lo dices. Trata de nunca hablar cuando tienes enojo. Trata de nunca hablar cuando tienes frustración. Tómate un bochito de agua, cuenta hasta 20 o hasta 100 si tienes que contar. Pero nunca hables en enojo y en frustración porque vas a decir lo incorrecto. Y quiero que entendamos algo, hermanos. Aunque después tú vayas a la persona y le pidas perdón, ellos te podrán perdonar, pero ya el daño lo hiciste. Las palabras de un papá y una mamá son muy poderosas. Recibe esto si eres padre o madre. Las palabras que tú les dices a tus hijos tienen un poder extraordinario. Tú puedes romper la identidad de tus hijos. Tú puedes romper la autoestima de tus hijos. Pero también tienes el poder para sanar a tus hijos. Tienes el poder para levantar a tus hijos. Tienes el poder para animar a tus hijos. Las palabras de un papá y una mamá tienen demasiado poder. Por eso, hermano, hermana, tú necesitas paciencia. ¿Y cómo tengo paciencia, pastora? Entiende lo que es la paciencia, no es una emoción. No es meditación. Si tú quieres paciencia, lo que estás pidiendo es llenura del Espíritu Santo. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? ¿Por qué? Porque la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Si tú estás tratando en tu hogar con un hijo que te da problemas, pídele a Dios, lléname de tu espíritu para tener paciencia con este hijo mío que quiero matar ya. Dame paciencia. Porque a lo mejor le vas a tener que repetir las cosas 20 veces. Es más, 20 no, 1,000,000. A lo mejor va a tomar que tú le digas lo mismo 1,000,000 para que ellos hagan caso.
pero dile a 1,000,000. Dile a 1,000,000. Pero pastora, que le di, ¿cuántas veces? 20, pues 12 veces, 21. Nunca dejes de sembrar la palabra de Dios en un hijo o una hija tuya. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Le puede dar la gloria a Dios? Si se lo tiene que decir 3 millones de veces, se lo dice. Si se lo tiene que decir hasta que se te caiga la lengua, se lo dice. Porque en su tiempo Dios va a hacer el cambio. ¡Gloria a Dios! Jesús es paciente. Mira, yo no sé cómo Jesús pudo con esos 12 discípulos brutos que tenía. Mira que eran brutos. Eran débiles, llenos de errores. En una ocasión fueron tan anormales que se empiezan a fajar a ver cuál de ellos era el más grande. Y el que estaba metido era el más chiquitito. Hay veces el hijo preferido es el que te da más dolor de cabeza. Ten cuidado con los preferidos. Jesús tenía un preferido que era Juan. Ese era el que se acostaba en el pecho de Jesús. Y sin embargo un día se fajó por posición. ¿Puedes tú creer eso? Se empezaron a fajar a ver quién va a ser el asistente del pastor. ¿Quién va a ser el que va a estar segundo del pastor? Y cuando el pastor se retire, ¿quién va a ser el que se queda con la iglesia? Eso pasa, hermano. Eso le pasa a los padres. ¿No has tenido hijos tú que se fajan por tu dinero? Agarra, que estoy hablando, ¿verdad? ¿Tienes tú a alguien en tu familia que se faja por tu casa? Que se faja por tu dinero, que se faja a ver cuál de ellos se queda con tu carro. Eso frustra, eso duele. Le pasa a los líderes. En las iglesias hay gente que no se dejan amoldar. Por eso aquí vamos a ser discipulados, ¿ves? Porque hay un principio en el reino de Dios. El que quiere ser más grande es el que más sirve. Es el que más sirve. Antes de elevarte, Dios te pasa por un proceso. Agarra esa. Agarra esa. Antes de la unción de grandeza viene la unción de servir. Antes de que Dios te levante, te va a poner a limpiar baño. Antes de que Dios te levante, te va a poner a limpiar fondillitos de niños. Antes de que Dios te levante, te va a poner a servir en evangelismo en las calles cogiendo sol. Porque en el reino de Dios no hay promoción si no hay servicio. Gloria a Dios. Y hubo una competencia. A ver cuál de ellos iba a ser el asistente de pastor de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Paciencia. Les da una enseñanza. Mírala ahí. En Lucas capítulo 9, versículo 47. Como Jesús sabía lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Y el que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Nunca desprecies a nadie. Nunca menosprecies a nadie. Nunca estés criticando lo que tú no sabes. Gloria a Dios. Porque a lo mejor el que tú despreciaste es el que Dios levanta. A lo mejor el que tú criticaste porque tú no entendías lo que Dios estaba haciendo ahí es el que Dios levanta. Entonces los discípulos eran un dolor de cabeza. Un chorro de dolor de cabeza. Pedro siempre estaba metiendo la pata hablando de más. Se fajaban por posición. Jesús les daba la enseñanza y no la entendía. ¿Cuántas veces le dijo Jesús que él tenía que morir en la cruz por el pecado de la humanidad? ¿Y qué hicieron? Sola chorro el zángano eso. En la noche de la crucifixión se olvidaron de la enseñanza de Jesús y se mandaron a correr y lo dejaron solo. Le zumba el mango a estos discípulos, como decimos los cubanos. Pero Jesús nunca los destruyó, nunca los descartó. Estuvo 3 años con ellos, con paciencia, enseñándoles la palabra de Dios. Aguantó sus debilidades, soportó sus defectos, no los descartó, no los ignoró.
los corregía una y otra vez. Continuaba enseñándoles la verdad. Continuaba hablándole la palabra de Dios. Para levantar discípulos tenemos que tener paciencia. Cuando los pecadores empiecen a entrar por esa puerta, van a venir como pecadores. Van a venir hablando como pecadores, van a venir pensando como pecadores, van a venir vistiéndose como pecadores. Y por eso tú y yo tenemos que imitar a nuestro Maestro Jesús y con paciencia y misericordia llevarlos por un proceso de transformación. Tú necesitas tener paciencia con las personas. Deja la religiosidad, deja la crítica. ¿No te acuerdas tú cómo eras tú cuando estabas en el mundo? Todo el mundo está pasando por un proceso. Me acuerdo yo en la iglesia donde yo servía, que era una iglesia americana de las Asambleas de Dios, en Pembroke Pines. Allí estuvimos de pastor asociado por muchos años. Y llega un transvestista a la iglesia y se salva en uno solo servicio. Y sigue viniendo a la iglesia vestido de mujer. Pues ¿tú te crees que un homosexual se transforma en un día? Cuidado con las enseñanzas que hay por ahí que dicen que son demonios, hay que sacarlo. No, es verdad que en todo pecado sexual hay actividad demoníaca. Pero la solución al pecado sexual no es solamente liberación. Tiene que haber sanidad, tiene que haber un proceso de discipulado, tiene que haber oración. La iglesia tiene que darle amor, tiene que darle misericordia a esas personas. Entonces empieza el transvestista a venir vestido de mujer. Y un día estamos predicando. Está la pastora principal predicando. Y se forma un revolú, como decimos en la iglesia, en Puerto Rico en la iglesia. Porque el hombre fue al baño. ¿Y qué baño tú crees que usó? El de la mujer. ¡Ah! Pararon el servicio. Ese día había más de 600 personas en la iglesia en servicio. Pararon el servicio, hermanos, para tener una discusión en ese momento de qué hacer con el hombre porque estaba en el baño de las mujeres. Vamos a tener que tener paciencia para poder discipular el mundo. ¿Qué hizo la pastora ese día? Pues si está en el baño de la mujer y tiene la puerta cerrada, pues déjenlo. Déjenlo. Si él está en un proceso de transformación, todavía él va a seguir actuando como un transvestista hasta que Cristo lo sane. Pues saben ustedes que él se enteró de la discusión que hubo en la iglesia ese día y se fue de la iglesia. La religiosidad de los cristianos los sacó de la iglesia porque no tienen paciencia. Tú vas a tener que tener paciencia con las personas en tu vida, paciencia con tus hijos, paciencia con tu cónyuge, porque sin paciencia tú vas a destruir a las personas. No les vas a dar la oportunidad de crecer en el Señor. Tenemos que aprender a hacer lo que hizo Jesús. Jesús se enfocó en el potencial de las personas, no en la debilidad. Por eso cuando vio a Pedro le dijo, desde ahora tu nombre va a ser Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús se enfocaba en el potencial de las personas, no en su debilidad. Toda persona, escucha bien, tiene el potencial de llegar a ser alguien grande en Cristo Jesús. Usted da la gloria a Dios por eso. Si se someten a la preparación, si se someten a la palabra de Dios, si se someten a los pastores, toda persona tiene el potencial de ser alguien en el reino de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse ¿de qué? De afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y ¿de qué? Paciencia. De modo que se toleren los unos a los otros. Tú me tienes que tolerar y yo te tengo que tolerar a ti. Que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Tú te tienes que poner un traje todos los días antes de salir de tu casa.
Te tienes que vestir con bondad. Te tienes que vestir con humildad. Te tienes que vestir con paciencia. Todos los días cuando tú te levantes, Señor, vísteme de paciencia en este día. Para no hablar lo que no tengo que hablar. Para no descartar a las personas. Para no estar criticando, enjuiciando a las personas. Dame paciencia con mis hijos. Dame paciencia con mi esposo, con mi esposa. Dame paciencia con mi jefe. Dame paciencia con mis hermanos en la iglesia. Tú vas a tener que tener paciencia, número 1, con otras personas. Número 2, vas a tener que tener paciencia con las promesas de Dios. Esta es bien grande. Tú vas a necesitar paciencia para recibir lo que Dios te prometió. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes que por su fe y qué más, paciencia heredan las promesas. Mira lo que la Biblia nos está enseñando. La fe no es suficiente para tú heredar la promesa. Tienes que tener fe y paciencia. Hay mucha gente con fe que son un chorro de impacientes. Que quieren que Dios haga las cosas, pero ya. Que no saben esperar en Dios. Y con toda fe, se van para el infierno. Porque no saben esperar en Dios. A Dios no hay quien lo manipule. Entiende que Dios tiene un tiempo perfecto para tu milagro. Y aunque tú ores todo lo que te dé la gana, no vas a poder adelantar el tiempo de Dios. Tú oras para que tu fe no te falle. Pero entiende que cuando Dios tiene un tiempo para tu milagro, aunque tú llores, aunque tú ores y diga lo que diga, Dios no adelanta el tiempo. Hay una fecha, hay una hora, hay un día para tu milagro. Por eso tienes que tener paciencia. La paciencia es una cualidad que no se rinde ante el problema. El cristiano que tiene paciencia, tiene la enfermedad, no me rindo, sigo orando por mi sanidad, sigo declarando la palabra de Dios, sigo yendo a la iglesia, sigo sirviendo, yo sigo hasta que llegue mi sanidad. El cristiano que tiene paciencia, tiene el problema financiero, ok, es verdad que estoy apretado, pero yo sigo sirviendo, yo sigo dando aunque sea $1 para la obra de Dios, yo sigo orando, yo sigo declarando, yo sigo trabajando fuerte, porque yo sé que Dios va a suplir la necesidad. El cristiano que tiene paciencia no se rinde ante el problema. No permite el desánimo. No permite el desánimo. Echa fuera el desánimo. La Biblia está llena de personajes bíblicos que demostraron paciencia en las pruebas y recibieron las promesas. Te voy a decir uno, David. David, Dios lo ungió un día como el próximo rey de Israel. Pero lo puso en el trono inmediatamente, no. Después que lo ungió el profeta, David tuvo que volver al campo a seguir pastoreando ovejas. Y ahí Dios empezó un proceso con él. David tuvo que esperar años para que Dios lo pusiera en el trono de Israel. Dios permitió que se levantara el rey Saúl en celo, porque era un hombre inseguro, religioso. Y lo persiguió para matarlo. David estuvo escondiéndose y huyendo como un animal en el desierto de Israel para que el rey Saúl no lo matara. Pero en todo ese tiempo, ¿qué hizo David? Él sacaba su guitarrita en el desierto y decía, gloria a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. No me voy a detener, no voy a dejar de creer. Yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Pase lo que pase, porque yo sé que Él me ungió y en su tiempo Él me va a colocar en el trono. Paciencia hizo que David no perdiera su llamado. Escucha esa. Paciencia. Mira, yo no llegué aquí de la noche a la mañana. El llegar yo aquí ha sido un largo caminar. 20 y pico de años. Muchos procesos que Dios me ha pasado. Mucho fuego, muchas pruebas. Dios tiene un llamado para ti. Pero tú vas a necesitar tener paciencia, porque antes de elevarte, Dios te va a pasar por un proceso para prepararte.
David dijo en el Salmo 40, versículo 10, proclamo tu fidelidad y tu salvación, tu gran amor y tu verdad. David sabía que Dios era fiel para cumplir lo que le prometió. Mira tú el ejemplo cuando los israelitas van a conquistar la ciudad de Jericó. Si has leído esto. Dios le dijo, yo le voy a dar la ciudad, pero para poderle dar la ciudad, ustedes tienen que marchar alrededor de esta ciudad 13 veces. Y le dijo, en el séptimo día, ustedes van a marchar 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan trompeta. Yo estoy segura que los israelitas se deben haber preguntado ese día, pero Dios mío, ¿qué clase de instrucción es esta? ¿Por qué tú no vas a poner a marchar alrededor de una ciudad por 13 días? Y en el último día lo tenemos que hacer 7 veces. Y todos los sacerdotes tienen que tocar trompeta. ¿Pero qué clase de locura es esa, Dios? Pero Dios dijo, esa es la manera. Esa es la manera que yo les voy a entregar la ciudad a ustedes. Porque mira, Dios no siempre coge la manera más rápida para darte el cumplimiento. Dios a veces usa un proceso que no tiene sentido para ti. Porque Dios se interesa más por el proceso que por el resultado. En este mundo todos queremos las cosas inmediatas. Oramos y queremos que Dios responda a la oración inmediata. Sentimos el llamado de Dios y queremos que Dios nos levante inmediatamente. No queremos pasar por preparación y discipulado. Queremos ya estar en liderazgo. Pero cuando Dios hace una promesa, Él te la va a cumplir. Si tú permaneces sometido a Dios, Él va a cumplir su llamado en ti. Pero muchas veces Él te va a hacer pasar por un proceso. Por un proceso. Muchas veces va a usar situaciones que te incomodan, personas que te sacan el quicio para prepararte para lo que Él está haciendo en tu vida. Entonces, vas a necesitar paciencia con las personas. Vas a necesitar paciencia con las promesas de Dios. Y por último, vas a necesitar paciencia en los problemas. Nunca te rindas ante tu problema. Porque muchas veces Dios usa tu problema para purificar tu fe. Dios nunca desperdicia nada en la vida de sus hijos. Dios incluso usa tu problema para hacer un propósito mayor en ti y en mí, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Tú sabes que el oro, en su materia cruda, está lleno de impurezas. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, estamos llenos de impurezas. Estamos llenos de problemas, estamos llenos de iniquidad, de pecado, de hábitos malos. Y entonces dice ahí, que así también la fe de ustedes, que vale mucho, más que el oro, al ser acrisolada, ¿por qué? Por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces ten cuidado cuando tú le pidas a Dios, purifica mi fe y aumenta mi fe. Porque ¿sabes lo que le estás pidiendo? Mándame prueba. Mándame prueba. Porque la prueba es el fuego que Dios usa para purificar tu fe, para purificar tu corazón, para traer madurez espiritual y emocional a tu vida. En tus pruebas, no te impacientes. Tú vas a salir de eso. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú me puedes decir a mí? Tú vas a salir de lo que tú estás hoy. Tú vas a salir de la enfermedad. Tú vas a salir del problema en el matrimonio. Tú vas a salir del problema financiero. Tú vas a salir de la depresión. Tú vas a salir. Pero tienes que tener paciencia porque Dios tiene un tiempo perfecto para tu milagro. Dale, durante la prueba, durante la espera, haz estas 3 cosas. Te voy a dar 3 sugerencias. Apúntala si estás pasando por pruebas esta mañana, para que se desarrolle la paciencia en ti. Número 1, durante la prueba, dale gracias a Dios. Dale las gracias a Dios. No te enfoques solamente en lo malo.
No importa lo que tú estés pasando hoy, hay algo en tu vida por la cual tienes por qué darle gracias a Dios. Comiste esta mañana, dale gracias a Dios porque muchos no comieron. Te levantaste esta mañana y pudiste caminar, dale gracias a Dios porque muchos no se pudieron levantar de una cama de un hospital en esta mañana. Tu esposo te lavó el carro, dale gracias a Dios porque muchos maridos ni siquiera le lavan el carro a la mujer. Tu esposa te hizo un huevo frito que estaba rico, dale gracias a Dios porque muchas mujeres ni siquiera le hacen comida a los maridos. Entonces, en medio de tu problema, no te enfoques solamente en lo malo. Trata de ver la bendición de Dios en tu vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: den gracias a Dios ¿en qué? En toda situación. No dice ahí cuando estás en salud. No dice ahí cuando estás en prosperidad. No dice ahí cuando te va bien en tu matrimonio. Dice la palabra de Dios: en toda situación dale gracias a Dios. Así estés en enfermedad, así estés en escasez, así tengas problemas en el hogar, la palabra de Dios te dice: dale gracias a Dios porque esta es su voluntad para ustedes que están en Cristo Jesús. Y al darle gracias a Dios, tú vas a ver que algo va a pasar dentro de ti. Cuando tú levantas las manos delante de la presencia de Dios y tú le dices: gracias porque esta mañana pude hablar, gracias porque tengo trabajo, gracias porque esta mañana pude pagar mi renta, gracias porque esta mañana pude caminar y puedo ver, va a haber algo que va a pasar dentro de ti y la paciencia se va a ir formando en el nombre de Jesús. El hombre y la mujer que vive quejándose no tiene paciencia. ¿Tú quieres que se te vaya la paciencia? Quéjate. Quéjate. Quéjate, protesta, pelea y se te va a ir la paciencia. Pero la gratitud, el darle gracias a Dios por todo, forma paciencia en ti. Número 2. Mira tu problema a través de los ojos de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú le perteneces a Él. Y quiero que tú sepas: el que está en control de tu vida es Dios, no es el diablo. Libérate de esa mentalidad religiosa. Si tú entregaste tu vida a Cristo y tú tienes una relación con Él, tú le perteneces a Dios. Y Él está en control de tu vida y de todo lo que pasa en tu vida. Entonces aprende a ver tu problema a través de los ojos de Dios. Porque hay veces que Dios, aunque te ama, aunque te quiere bendecir y te quiere levantar, hay veces Él permite que tú pases por ciertas cosas. ¿Para qué? Para avanzar su propósito en ti y para conocerlo más. Yo le hice semanas atrás el testimonio de cómo yo llegué a este lugar. La pobre Grisi fue lo que usó el Señor. Se le rompió el carro. ¿Por dónde? Un carro nuevo. Ni para adelante ni para atrás, la dejó botar, como decimos en Puerto Rico, la dejó botar en la calle. La grúa no venía. La misma mujer del líder le dice: ¿pero qué pasa aquí si esto nunca ha pasado? Siempre que se lleva la grúa, el dealer va y lleva la grúa. Ah, pero había un propósito detrás de aquello. A través de esa prueba que ya pasó, el Señor nos trajo aquí a este local. Porque todo lo que pasa en la vida de un hijo y una hija de Dios está bajo el control de Dios. Y aunque tú no entiendas en este día el porqué de lo que estás pasando, te digo yo que en el tiempo de Dios tú vas a mirar atrás y tú vas a decir: ah, mira lo que Dios hizo mientras yo esperaba. Recuérdate de eso cuando estés pasando por tu problema. Número 3, recuerda la promesa de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que Dios obra por el bien de los que aman a Dios. Siempre recuerda esta promesa cuando tú estés pasando por un problema. Todo lo que te pasa a ti, Dios en su gracia lo torna para algo bueno para ti y que le trae la gloria a Él. Recuerda esa promesa. Cuando tú te sientas desanimado o desanimada, recuérdate de esa promesa. Ten paciencia. Ten paciencia. Como seres humanos, la respuesta ante los problemas es la frustración y la impaciencia.
Como seres humanos, cuando alguien te ofende, cuando alguien te falla o te maltrata, la respuesta es hablar y decir y tomar el asunto en tus manos. Pero en el reino de Dios hay un principio diferente, que si tú y yo lo honramos, vamos a ver la bendición de Dios. Ten paciencia con la gente. Ten paciencia con las promesas de Dios. Y ten paciencia en medio de tu problema y de tu prueba. Vamos a orar, vamos a levantarnos. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.